Aquí el código QR de nuestro sitio web, donde les recomendamos algunos productos digitales como una forma de mantener este canal de YouTube. Hola, un cordial saludo para todos. Somos Prompt Noticias. Vamos con la siguiente nota. Estados Unidos autoriza por primera vez la venta de carne de pollo cultivada en laboratorio. Estados Unidos ha dado un paso histórico en el ámbito de la producción de alimentos al aprobar por primera vez la venta de carne de pollo cultivada en laboratorio a partir de células animales. Esta medida busca ofrecer una alternativa más sostenible y ética al consumo de carne tradicional, que implica la cría y el sacrificio de animales. Dos empresas de California, Upside Foods y Good Meat, han recibido el visto bueno del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para comercializar su carne cultivada en el país, después de haber obtenido previamente la certificación de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. Ambas empresas aseguran que su carne tiene el mismo sabor, textura y valor nutricional que la carne convencional, pero con un menor impacto ambiental y sin causar sufrimiento animal. La carne cultivada se elabora mediante un proceso que consiste en extraer células madre de las plumas de un pollo saludable, cultivarlas en un medio rico en nutrientes vegetales en un bioreactor y diferenciarlas en los tres componentes principales de la carne: músculo, grasa y tejido conjuntivo. Estas células se disponen luego en un andamio comestible que les da la forma deseada, como chuletas, nuggets o salchichas. Por el momento, la carne cultivada solo podrá ser vendida en exclusivos restaurantes de Estados Unidos, ya que su producción aún es muy costosa y limitada. Upside Foods ha procesado su primer pedido para el restaurante Bar Green del chef Dominic Green, con 3 estrellas Michelin, en San Francisco. Good Meat ha iniciado la producción de su primera partida para el célebre chef y filántropo español José Andrés, quien ofrecerá el producto en un restaurante de Washington aún no identificado. Los responsables de las empresas se han mostrado optimistas sobre el futuro de la carne cultivada y esperan que pronto pueda llegar a los supermercados y a más consumidores. Esta aprobación cambiará fundamentalmente la forma en que la carne llegará a nuestra mesa, dijo Uma Baletti, CEO y fundador de Upside Foods. Es un paso gigantesco hacia un futuro más sostenible que preserve la elección y la vida. Josh Tetrick, CEO de Good Meat, añadió: hemos sido la única empresa en vender carne cultivada en cualquier parte del mundo desde que la lanzamos en Singapur en 2020, y ahora se aprueba su venta a los consumidores de la mayor economía del mundo. Estados Unidos se convierte así en el segundo país del mundo que permite la venta de carne cultivada, después de Singapur, que lo hizo en 2020. Se espera que esta innovación contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la ganadería, así como los riesgos sanitarios derivados del consumo de carne contaminada o adulterada. Sin embargo, también plantea desafíos regulatorios, éticos y sociales que deberán ser abordados antes de su generalización. Gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea útil. Hasta pronto.